martes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de La Tiza de Punilla en este miércoles que comenzó medio fresco con alguna lloviznita, pero ahora ya estamos en una temperatura que no sé si nos gusta tanto porque también viene la humedad, que es lo que nos está afectando en este momento. Más allá de eso, tuvimos un día con un poquito de sol, con un poquito de nubes, con un poquito de preocupaciones, con otro poquito de cosas que no queremos escuchar y así. Un día con muchas cosas y estamos hoy en nuestra tiza de Punilla con invitadas aquí en la mesa, con Analía, con Candelaria, que ya dentro de un ratito ya vamos a presentarlas, ya nomás las vamos a presentar, pero primero nosotros. Aquí está Jorge Morván, hoy en la mesa, la semana pasada estaba allá por el Cucú, pero hoy lo tenemos acá en la mesa. Sí, buenas tardes todos y todas. Y sí, la semana pasada con Analía justamente estábamos ahí en el Cucú viendo cómo se asomaba el pajarito mientras protestábamos por nuestros salarios, por nuestras jubilaciones y por nuestras condiciones laborales. En el medio de una conciliación que bueno, que viene con bastantes novedades y que vamos a estar hablando en el día de hoy. Así es, y también está acompañándonos Analía Gómez. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas que están ahí del otro lado. Ahí estábamos con el pajarito de Jorge, no sé qué más fiero, el pajarito, horrible. El pajarito o la conciliación. Bueno, ahí estábamos un rato, sí. Feo. No, como gracias unos pajarones mirando al pajarito. Sí. Sí. Sí, bueno, ya ha pasado a ser simbólico el pajarito. Pero es hermoso el pajarito, claro. Es símbolo. Hay gente que va, ¿cuánta gente va y se queda parada esperando que se asome, ¿no? Se queda esperando, le saca la fotito, después se sacan ellos la fotito también. Y bueno, y mientras les contábamos de nuestras cuitas, de nuestros problemas con el gobierno de Córdoba, ahí, claro. Estaban ahí esperando el Cucú. Exactamente. Y Candelaria Murúa, que es docente, es tallerista. ¿Cómo estás, Cande? Buenas tardes a todos ahí en la audiencia. Muy agradecida por la invitación y bueno, en un ratito les voy a contar un poquito más de lo que hago. Muy bien, excelente, excelente. Y también está, por supuesto, Jorge Boido, quien nos acompaña en nombre de Villanos Radio, esta casa que nos recibe cada miércoles. ¿Cómo estamos? Bien. Cruzados un poco por el tema del clima ahí, con algunos... Vos también estás con así como algunos tomada visitantes. Ahí la nariz, no sé con qué porque es desagradable, pero claro. Pero sí, bueno, creo que tiene que ver con estas ida y vuelta que tiene el clima, ya lo venimos planteando. Nada que impida el andar, pero bueno, molesta.
Pero hoy Es así. disfrutando, hay un poco una tarde que mejoró bastante. Mejoró, Sí. es verdad. Esperando tener un otoño a la altura de lindo. Carlos Paz, digo, ¿no? Bien Exacto. amarillo. Así es. Un poco así con, es. con el con clima sol. definido. El tema sería que tener, Claro, una idea más clara de claro, cómo porque está está su... entre llueve, humedad, Sí, o sea, está sí. como raro. No sabemos cómo Está como el salir. mundo. Me pasa la noche que todavía prendo para los mosquitos, no prendo para los mosquitos, porque hay todavía, parece Hay alguno mosquitos. ahí molestando. Sí, ¿no? hay mosquitos y por ahí cuando está esa humedad te hace calor. Ya te pusiste algo porque te parece que está fresco y resulta que de repente subió, bajó, no se sabe. Bueno, quisiéramos un panorama más claro y lo queremos en tantos sentidos, al panorama un poquito más claro. O que por lo menos cuando se aclara no se aclare para mal, porque es lo que nos pasa. Claro. Por allí también nos está pasando eso. Y ustedes saben que hemos recibido finalmente la cuarta propuesta, ¿verdad? Hubo una cuarta propuesta de parte del gobierno provincial. Ya se sabe que las otras 3 fueron rechazadas. Estas propuestas, bueno, vienen diferentes, como que las propuestas son diferentes, van cambiando, ¿no? Por ahí a algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Acá hay algunos pro y algunos contras que tienen todas las propuestas, y como pasa en cualquier negociación, ¿no? Tal Donde cual. uno pretende mucho, del otro lado pretenden no darte nada. O y en pretenden esa darte negociación- algo, digamos, te ofrecen algo. Sí, o menos, siempre es menos de lo que Vos uno tenés que pretende. ver si con ese algo te alcanza, no te alcanza, o bueno, Tal cual. porque de los dos lados en la negociación hay que poner alguna cosa, algo tiene que ponerse. Y por supuesto se ha iniciado, ahí vamos, ya tenemos nuestro primer invitado en el aire, y se ha iniciado ya la ronda de consultas, que es lo habitual. Sí. La ronda de consultas a todos y todas las docentes para, bueno, analizar, ver esta propuesta. Sí, esto es lo que decimos siempre, cada vez que hay una propuesta, cada vez que hay una asamblea informativa, resolutiva, una asamblea escolar, es lo democrático de nuestro gremio, donde la voz de nuestros compañeros y nuestras compañeras se hacen oír en las asambleas de cada una de las escuelas, que van a ir con un mandato a través de sus delegados a las asambleas del departamento y después a la asamblea provincial. Bueno, y para justamente comentar la situación en general de esto que estamos atravesando, porque continuamos en el contexto de la conciliación obligatoria. Bueno, ¿qué significa esto junto, o sea, con ese marco, el tener una propuesta? Tenemos ya al aire a nuestro secretario general, Roberto Cristali, como para, bueno, hablar de eso y de otras cosas. Roberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hola Roberto, buenas tardes. Y bueno, estamos hablando obviamente del contexto de conciliación, el contexto de una cuarta propuesta laboral que se presentó en el día de ayer por parte del gobierno provincial, pero también no queremos dejar de hablar de las agresiones que sufriste en el día de ayer y repudiar las agresiones, que creemos que somos un gremio, pero un gremio docente, de educadores, donde creo que la violencia ya no tiene lugar y no debería estar pasando, así que bueno, de parte nuestra, nuestro repudio absoluto y acompañamiento en esto que nosotros siempre pedimos, que es la unidad, y la unidad de los trabajadores, la unidad de todos en el gremio para lograr un objetivo común, ¿no? Sí, bueno, primero decir que fue muy lamentable, es doloroso lo que sucedió ayer. No tenemos que generalizar de decir que la docencia quiere ese tipo de actitudes, todo lo contrario. Este es un grupo minúsculo y a cargo y responsable el secretario general y la secretaria general adjunta de la conducción de la capital, que prepararon este escenario y llevaron a delegados y delegadas con el objetivo de no reconocer la conciliación, de desconocer la autoridad, de agredirnos. No tanto en mi persona, yo la verdad que no estoy tan preocupado por mí, sino me preocupa mucho lo que sucedió con el resto de las compañeras y compañeros que habían ido con expectativas de que el gobierno nos va a entregar una nueva propuesta, que es lo que estaban esperando todos, para poder debatirla con una
con una posibilidad de tener una propuesta que nos dé respuesta a lo que sintetizó la Asamblea y que se discutió en todas las escuelas. Bueno, fue muy lamentable, es vergonzoso, no nos debe volver a pasar, no podemos permitir esto. Y vuelvo a decir, los docentes de toda la provincia y los docentes en las escuelas de la capital, en ningún momento nadie votó un mandato para que hagan lo que hicieron, están fogoneando este tipo de cosas con un claro objetivo que está lejos de conseguir un aumento salarial para los activos y para los jubilados, para tener mejores condiciones, sino mantener un conflicto que les permita mantenerse dentro de lo que es la estructura para poder posicionarse para las elecciones que van a ser el año que viene, y algunos incluso jugando también para las elecciones que pueda haber como en las intendencias, en la legislatura, en diputados, todo lo que es eleccionario. Sí. Pero bueno, fue muy lamentable, no es la docencia para nada, sí, los docentes de Córdoba somos otra cosa, educamos con el ejemplo, y contenemos todos los días para tratar de que en las escuelas no haya violencia ni entre los chicos, ni entre los alumnos, ni entre los niños y las niñas, ni tampoco entre los docentes. Por lo tanto, así es, bueno. Ese es el punto. Exactamente, cuando es más, estamos en un contexto en el que la violencia particularmente se está analizando, viendo a ver qué participación tenemos los adultos en reacciones violentas que tienen nuestros niños, niñas y jóvenes. Bueno, creo que es totalmente lamentable, repudiable, sin explicación, o sea, no se encuentra ninguna motivación que pueda, salvo esto que decís, algunas cuestiones personales, pero bueno, nuestro acompañamiento, por supuesto, y el absoluto repudio. Y la pregunta que hacíamos justo antes de empezar con la nota es como para clarificar un poquito qué significa una propuesta en el contexto de la conciliación obligatoria, esta cuarta propuesta. Sí, la verdad, primero tenemos que decir que hemos logrado que el gobierno entienda que nos tenía que dar una respuesta a los requerimientos, que las propuestas anteriores no eran aceptadas en los términos que estaba, que necesitábamos tener primero garantía de que no iba a haber atada recaudación, segundo que tenía que tener garantías de recupero del salario con porcentajes iniciales mejores a los que estaban, que necesitábamos también garantías de tener un porcentaje anual que rondara los términos de lo que se había planteado inicialmente, y esta propuesta responde a eso. Primero, que la recaudación no va a tener injerencia, que está garantizado un aumento mínimo para todos los docentes del 40% anual. Este es un porcentaje mínimo, hay sectores que van a tener más porcentaje, pero eso es lo mínimo, con un porcentaje inicial para el mes de abril, hasta el mes de abril, por el caso del maestro de grado, un porcentaje del 23,3% de inicial, lo que significa un aumento importante en la primera etapa, que es lo que se pedía. Para el caso de las 30 horas cátedra, un piso del 18,8%. Eso da un porcentaje que después, aparte son cifras no remunerativas, que van a quedar incorporadas en el salario, van a ser parte del salario del recibo de sueldo, y sobre estos valores, más todos los valores del recibo de sueldo que figuran, va a haber un aumento mensual del 2% acumulativo para todos los ítems no remunerativos, remunerativo y bonificable, hasta enero, con una cláusula de revisión en el mes de octubre que nos va a dar la garantía de que si la inflación supera lo que hemos logrado, se va a corregir inmediatamente, y además tener también un recupero importante en la primera etapa. Los números son muy contundentes. Para el mes de abril, el caso de la maestra de grado, maestra de jardín, va a tener en el mes de abril 224.500 pesos de aumento, y a eso hay que sumarle lo del mes de febrero y marzo, que en total va a ser con el mes de abril 426.300 pesos. Es realmente un valor muy importante. En el caso de las horas cátedra son 248.796 pesos, que acumulados con febrero y marzo van a cobrar 541.800. Hay
una cláusula también que establece que mantiene la eliminación del tope para la acumulación de los cargos, se mantiene el FONIT actualizado tal cual estaba en la anterior propuesta para activos y jubilados por todo el periodo, se garantiza que el POSAEP y profesionalidad docente queden suspendidos por toda la paritaria, hay una jerarquización para los supervisores también que reclamaban, hay una cláusula de tratamiento que si otro sector logra algo más mejor que nosotros lo vamos a cobrar, y también decir que los jubilados van a tener el FONIT más los porcentajes remunerativo que corresponde todos los meses a partir del mes de mayo, 2% acumulativo. Para ellos va a estar eso, también va a estar garantizado elevar la banda para el diferimiento de los jubilados, el cobro, a 1.650.000, y además también se garantice el aumento de las bandas mensualmente para que, con respecto a los aportes extraordinarios de la nueva ley de equidad jubilatoria, para que nadie esté alcanzado por nuevos porcentajes, de manera que nadie se vea con nuevos descuentos. La verdad que es una propuesta que responde a lo que había planteado, hay una garantía mínima de aumento del 40%, ese es un número muy importante, y repito, hay una cláusula de revisión que nos va a permitir discutir en el mes de octubre nuevamente si es que algo no se ha cumplido. Sí, Roberto, por ahí, como diferencia de la propuesta anterior que se rechazó, en la propuesta anterior había un IPC que iba a ser acumulativo a través de los meses, digamos. Acá lo que se hace es un adelanto, como vos decís, para que en un primer momento haya un reacomodamiento en el salario de los compañeros y compañeras, y después asegurarse los aumentos que se vayan a ir dando con este 2%, en caso que se superen con la diferencia que se revisará en octubre, ¿no? Es así. Sí. Y además hay una cosa, si se acepta la propuesta no se va a descontar el paro pendiente y vamos a poder plantear nosotros en la mesa la devolución de los días descontados, que eso también lo hemos dejado sentado no solo en la mesa de la conciliación, sino también el día de ayer cuando nos entregaron la propuesta. Y también decir algo más, con respecto a los jubilados, nosotros vamos a seguir insistiendo con la eliminación total del diferimiento, con el artículo 58, con que se cumpla el 82% móvil, y también de aceptarse la propuesta, también vamos a exigir, más allá de que aceptemos que para los meses de marzo y abril, que son los 2 meses que no tienen un aumento, los jubilados tengan algún diferencial para que lo puedan cobrar ellos también. Claro, sí, pues incluso con el tema de los jubilados hay un tema con el juicio que se le está haciendo a través de en la Corte Suprema, ¿no? Donde se espera que haya un fallo favorable, como se está dando en las demás provincias, donde por ahí va a haber fondos como para solucionar un poco estos problemas La presentación que hemos hecho todos los gremios aportantes en una cámara ha respondido que colectivamente no ha dado lugar específicamente amparos para determinadas personas jubiladas. De cualquier manera, nosotros vamos a seguir insistiendo con que primero se tienen que modificar los valores de los porcentajes para el cálculo del haber jubilatorio, porque realmente lo más perjudicial de la ley tiene que ver con que todo aquello que no nos hemos jubilado, nos vamos a terminar jubilando si se aplica el 8% prácticamente con el 65% del sueldo. O sea, claro, realmente es muy perjudicial, además de los descuentos, ¿no? Sí, y que eso lo veníamos hablando también durante las últimas temporadas, que el tema de este salto que se da desde el sueldo de un docente activo a un jubilado que pierde un 30, un 35% de su salario, hace que no se jubilen y hace que los nuevos compañeros y compañeras generaciones docentes, sin poder ingresar a trabajar. Claro, sí, por supuesto. Claro, no hay cambio generacional laboralmente, claro, que en realidad por un lado estamos defendiendo que no se aumente la edad jubilatoria, y por el otro lado la gente no se termina jubilando y se mantiene con sobreedad porque no pueden soportar los descuentos. Evidentemente es así. Tal cual. Roberto, entonces lo que viene son las fechas ya para las distintas asambleas.
culminando. Así es, mañana, Sí. mañana hay en las escuelas, el viernes en los departamentos y el lunes en la departamental. Bien, ¿cuál es tu expectativa para la departamental, teniendo en cuenta que, bueno, han sido asambleas, o a lo mejor el mensaje para esa asamblea, creo que por allí es importante? Creo que el mensaje tiene que ser para todas las asambleas, las que se van a llevar mañana en las escuelas, la del viernes y la departamental. Somos docentes, somos compañeros, estamos todos bajo el mismo objetivo: tener una recomposición salarial, no seguir perdiendo, recuperar poder adquisitivo, no estar en conflicto. Los docentes quieren estar en la escuela dando clases, no queremos estar en conflicto. Las niñas, niños y jóvenes se merece que nosotros mantengamos la escuela pública como corresponde. Somos defensores de la escuela pública, somos formadores de opinión, formadores de valores. Eso es lo que tiene que primar, más allá de las diferencias. No puede ni avalarse la violencia, ni los insultos, ni las agresiones, ni querer imponerse con violencia, con agresión por sobre las ideas de otros, ¿no? Roberto, como siempre, te agradecemos muchísimo tu participación en la Tiza de Punilla. Estaremos expectantes de todo lo que vaya sucediendo para poder llevar esta información a compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Saludos a todas las compañeras y compañeros de Punilla. Chao, hasta luego, Roberto, gracias. Bueno, allí tenemos entonces lo que se viene, explicada un poquito bueno, teniendo en cuenta que la conciliación va a terminar, va a finalizar si es aprobada la propuesta por las asambleas, y en el caso de que no se apruebe, continuará porque todavía está en el marco... Está dentro del plazo de los 10 días hábiles que se dictó, con la posibilidad de que se extienda, pero en principio se estarían cumpliendo todavía no se estarían cumpliendo los 10 días hábiles. Bien, o sea que quedaría allí dentro de ese paraguas en el caso de que no se apruebe. En el caso que se apruebe, esta propuesta se va a cobrar con el sueldo de mayo, porque ya estamos sobre el fin de mes, exacto. No se va a cobrar por planilla adicional. Y bueno, y recordemos que ahí estamos hablando de ajustes que se están haciendo sobre los meses de febrero, marzo, abril. Abril, exacto. Porque bueno, viene dilatándose la propuesta y eso hace que nuestros aumentos vayan quedando ahí encajonados y no lleguen a nuestro... se hagan efectivos. No llegan a los bolsillos. Así es. Bueno, tenemos aquí en nuestra mesa a Analía, a Candelaria. Bueno, y sabemos que están trabajando, que están con propuestas, ¿verdad? Así es, estamos nosotros, bueno, en el ratito que podamos ofrecer desde el gremio, que en realidad está buenísimo que el gremio ampare y abrace algunas propuestas, en este caso de escritura. Yo voy a hablar del caso de adultos, bueno, los que tengan ganas, no necesariamente tienen que haber incursionado en la escritura para ir y participar de nuestros talleres. En el caso mío, yo doy los días jueves, allí en el gremio ya hemos abierto con una hermosa convocatoria. Vino gente que el año pasado nos acompañó y otra gente nueva. En Cosquín. En Cosquín, estoy hablando de Cosquín, jueves 16:30, ahí en la sede. Para los afiliados es absolutamente sin cargo, o sea que están invitados, invitadas. Y bueno, la idea es tirar una consigna y escribir, porque escribir no es cuestión de los escritores famosos, es cuestión de el que tenga ganas, todo el mundo. Esa es la invitación. Muy bien, ¿y cuál podría ser una consigna, por ejemplo, como para tener un registro para quien por allí te está escuchando y dice, ¡apa, qué linda esta propuesta! Guay, a un montón. Nosotros lo que generalmente hacemos es tener un texto compañero, leemos un texto, por ejemplo, el taller pasado estuvimos leyendo algo de Liliana Hecker, que era la trastienda de la escritura, era el comienzo de un cuento, y leímos algunos comienzos. Si yo te digo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿de qué estoy hablando ahí? O sea, ya lo conozco, aunque no lo haya leído,
sé que se trata de ¿qué libro? Del Quijote. El Quijote. Entonces de eso se trata. En iniciar un cuento, un relato a una historia. Y nosotros el jueves pasado trabajamos con la palabra nada. ¿Viste cuando decís nada? No, nada, no pasó nada. Minimizando algo. Ajá. No, sí, se murió, pero nada, ¿viste? Nada. Trabajamos mucho con esa palabra y de ahí nacieron textos hermosos con nada y comienzo. Entonces después se trabaja, se lee, se comenta y bueno, la gente participa y produce. Y después por ahí si tiene ganas de producir en casa se lleva algo y lo hace y lo manda al grupo y bueno, lo comentamos entre todos y todas. Así Muy es, bien. más o menos. Excelente. Y sabemos que Candelaria también está llevando adelante un taller. Sí, más o menos es la misma propuesta, la misma idea de jugar un poco con las letras. En el caso de mi taller se llama Atelier de Letras, que vendría a ser como un laboratorio. Es una experiencia para, como dice Silvina Giaganti, escribir como meterse en el mar. Si me permiten leer un poemita. Por favor, ¿cómo no? Ella dice: pienso que escribir es como meterte en el mar. Primero el agua está helada, pero a medida que te metes y permaneces se va poniendo calentita. Pienso que también es una forma de pasar sin mucho dolor por este barro. Y también pienso que escribir es hablar de amor cuando se termina. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. Mi taller está orientado hacia jóvenes y adolescentes, a diferencia del de Analía. Y una consigna, por ejemplo, que fue la del viernes pasado, que fue una hermosa convocatoria. Por suerte se acercaron un montón, todavía hay un montón de espacio, por eso estoy acá ahí promocionando. Así que la consigna de la otra vez era... generalmente cuando nos presentamos en un ámbito nuevo decimos nombre, apellido, a qué me dedico, mi hobby, y quedan un montón de cosas que están muy por detrás y que para ir sacándolas tenemos que ir conociéndonos. Entonces la idea era, ¿y si viniéramos con un manual de instrucciones? Si supieran ya cuáles son nuestras advertencias, cuáles son los cuidados preventivos. Entonces, también la misma idea, trabajando con un texto compañero, fue las instrucciones para llorar, de Cortázar. Y de Yolanda Reyes, si no me equivoco, es Receta para dormir, que son textos literarios, pero tienen esa alma de instructivo, ¿no? De manual, de receta. Entonces eso era presentarse, pero desde otro lugar, como yo escribí el manual para llamar mi atención. Y uno de los primeros era sorprenderse por al menos un atardecer o amanecer al mes. Cosas así, jugar un rato, meterse al mar. Y en nuestro caso más conocido, el río. Esa es un poco la idea. Cande, vos sabés que es interesante pensar un poquito tu propuesta, teniendo en cuenta lo que por allí circula socialmente, que nuestros jóvenes o que nuestros adolescentes no escriben, que la escritura es como una especie de saber que va retrocediendo, que se está quedando. Hablar. Y esto es así, vos tenés otra perspectiva, otra mirada. Totalmente en desacuerdo con eso. Justamente me quedé completamente sorprendida con lo que pasó el viernes. Es para jóvenes y adolescentes, pero bueno, la juventud ahí como medio toma subjetivamente, sentirse joven, ¿no? Porque teníamos entre 16 y 35 años. Ajá. Y el joven de 16, las cosas, una que yo di esa consigna, interpretó cualquier otra cosa y escribió unas cosas tan impresionantes, tan interesantes, usando un vocabulario tan personal, tan propio. Eso es la idea, ¿no? La invitación de... Hay cosas por decir, tenemos cosas por decir, agarremos la lapicera, la compu, el celular, y usemos las palabras, las pongamos en juego, busquemos la forma de expresar eso que sentimos. Por eso digo, estoy en completo desacuerdo de eso, de que los jóvenes, la juventud está perdida. Mentira, no saben las cosas impresionantes que salen de ponerse a jugar, ¿no? De imaginar cómo sería
un instructivo de tu personalidad, o un montón de cosas más, ¿no? O sea, esa es la primera, y bueno, y de ahí para mucha tela. Quizás faltan espacios para nuestros jóvenes donde puedan desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Estamos en una sociedad que está muy metida para adentro y muy sola, donde faltan estos puntos de encuentro, y qué bueno que desde UPC podamos estar dándolos, ¿no? Chicos y chicas escriben mucho, escriben distinto, escriben en distintos lugares, escriben en el celu, escriben en las compu, escriben en tweet, escriben otras cosas y también necesitan ser escuchados. En el caso de Cosquín no hay talleres para jóvenes, sí puede haber alguna propuesta para adultos mayores, el consejo de la mujer, que esto, que lo, puede haber, pero para chicos y chicas de encontrarse a escribir no hay, y no sé si en algunos otros lugares puede haber algún espacio por ahí. El brindar un espacio es importante. Sí, por eso bueno, yo como decía al principio, soy docente, pero estoy recién recibida. Me recibí el 1 de diciembre del 2025, así que esta fue mi primera experiencia, el viernes mi primera experiencia como docente ya. Muy agradecida el espacio de UPC por abrirme las puertas, por promocionarlo, y no solo a mí, sino a las voces de los jóvenes que tenemos cosas por decir, que son importantes y que hay mucho contenido ahí. Solo hay que dar esos espacios, brindar esos espacios, así que nada más. ¿Todavía no estás en el aula acá? No, hoy me fui a inscribir en las primeras horas, mañana vamos a ver qué sale. A ver qué pasa. Bueno, pero bueno. En la pesca de las horas. Sí, bien. Es arduo el trabajo, pero bueno, es la idea también estar en el aula, pero no perder estos espacios, ¿no? De taller, totalmente. De creatividad, de suspender un rato el juicio de la gramática, No. Bueno, también cuando uno escribe puede prestarle una mirada, echarle una miradita a la gramática. No la dejemos, porque por allí para toda escritura también la gramática viene a hacer su aporte. Por supuesto. Pero bueno, es la educación no formal, ¿no? Es suspender el juicio para dejar que la creatividad se abra y después volver a la gramática, La gramática puede ser sumamente creativa. Yo acá la voy a citar a mi amiga que ha venido también a visitarnos algunas veces, María Inés Medina, una tallerista excepcional que tenemos aquí en Villa Carlos Paz, una enamorada de la gramática, porque bueno, ella la incorpora dentro del texto. Yo también quiero decirte que también soy profe de lengua. Y se nota. Claro. Sí. La incorpora dentro del texto y entonces nunca te das cuenta que estás estudiando gramática, porque está metida adentro de lo que está haciendo. Y me parece que esa tarea artesanal de aquel que va a acompañar el taller de escritura, el taller de lectura, creo que también debería pertenecer a eso que estudiamos cuando vamos a nuestro instituto de formación docente. Sí. Porque bueno, va encontrando otros caminos que no son los caminos formales. Sí, exactamente, eso decía, como suspender el juicio de la gramática, no dejarla de lado, sino no usarla como prescriptiva, sino como herramienta. Usar, por ejemplo, un error gramatical como una herramienta creativa. Marcar el error, ¿no? Es un error. Así no se debería escribir si vamos a escribir un paper. Pero en la literatura podemos hacerlo, podemos darnos la licencia. Y bueno, en la escuela por ahí es complicado jugar con eso porque se puede entender como no, la gramática no sirve para nada. No, en un taller podés darte esa licencia, así que bueno, yo muy agradecida por ese espacio y bueno, veré en el aula cómo sucede, cómo funciona eso. Bueno, vamos a escuchar, ¿te parece, Jorge, un poquito de música? Así nos damos un respiro. Me parece, sí, dale. Habíamos elegido ahí una versión de Mariano Martínez. Bueno. Que no es el actor.
No. Sería el novio de Valeria Lynch. No. Es el novio de Valeria Lynch. ¿En serio? Claro. Es el novio, en serio, la pareja. Mariano, sí, pero no es el actor, es el... Claro, el cantante músico, que viene de el Ataque. músico. Sí, El que músico. viene de Ataque. De Ataque, Así exacto. es. Bueno, El hombre de la calle, una versión que me parece que está interesante. Vamos. Vamos por ahí. Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente. UPC. Defendiendo el salario de las y los docentes. Continuamos en esta tarde de la tiza de Punilla y bueno, hemos tocado un poco los temas de la actualidad, también algo relacionado con la propuesta de UPC para el Valle de Punilla, con estos talleres. Sí, tengamos en cuenta que hay un montón de talleres que comenzaron ahora en el mes de abril. Acá, que está un poquito largo para hacer una pero lo vamos a lectura. ir, seguramente lo vamos a ir hablando y pueden ir consultando en la delegación y subdelegación. Sí. Yo ayer empecé pileta. A ver qué encontramos acá en Carlos Paz, por ejemplo. Dolly Mercedes Salado de la Memoria, Taller de la Memoria, lunes 15 a 17 en la subdelegación Villa Carlos Paz. Taller de la Memoria, que es un tema, un tipo de trabajo que se está presentando mucho. Y a ver, vamos a buscar alguno más. Tenemos gimnasia para adultos que se da en el Centro Vecinal Las Rosas. Sí. Tenemos ritmos que ese es en la sede de Cosquín. Tai Chi Chuan en el Centro Vecinal Las Rosas. Yoga también en el Centro Vecinal Las Rosas. Sí. Hay teatro y portugués que se dan en la subdelegación de Villa Carlos Paz. Allá Bien. portugués creo que la teníamos María portugués. Rosa. María ¿no? Rosa va a hacer Era una de portugués las alumnas. desde hace un tiempo. Sí. Y ¿Qué le después gusta? en Cosquín tenemos gimnasia para adultos también, mosaicismo, teatro, yoga, en la cumbre, pileta, que es donde empecé ayer. Ay, ¿qué tal? Tenemos, bárbaro, yo ya Bárbaro. venía del año pasado, soy también. Bien, ustedes saben que los talleres, por supuesto, para afiliados tienen costos muy acomodados. En realidad los talleres son gratis para los afiliados. Gratis para los afiliados. En el caso de la pileta tiene un costo que es el uso de la pileta nada Bien. más, pero el profesor es... Sí, por eso digo, pero siempre es un costo mínimo si es que existe, y si no, para afiliados son gratuitos. Bien, vamos a ahora pasar un poquito a otro tema. Días pasados tuvimos conocimiento de una actividad del Ateneo Ramona Orellano Bustamante, un espacio de debate y acción política. Este encuentro, proponían un encuentro, este encuentro llevaba como título La educación en la avanzada libertaria, encrucijada y desafíos. Se llevó adelante este encuentro el pasado jueves 9 de abril y participaron Alejandra Castro, decana de Filosofía y Humanidades de la UNC, Felisa Reising, profesora universitaria jubilada, y Oscar Ruibal, de nuestra Junta Ejecutiva Central de CETERA, con quien estamos en comunicación porque nos resultó bien interesante el título de este encuentro, que sabemos que ya se realizó, pero por allí poder conocer estos desafíos, esta encrucijada, de qué se habló en este encuentro. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Todo bien. Y preocupados un poco por esto de los avances, ¿no? Dentro de lo que va a ser de lo que es la educación. En diciembre se presentó, medio se dio a conocer un proyecto un proyecto educativo de parte de la Libertad Avanza, y la verdad que despertó muchas alertas. No sé si por ahí el encuentro trabajaron sobre eso puntualmente o sobre qué. Bueno, fue un encuentro, digamos, que se realizó en la sede de la CGT histórica aquí en la ciudad de Córdoba, y estuvieron los participantes que ustedes señalaron. A ver, a mí me tocó en parte básicamente establecer un poco explicar de qué se trata esto de
anarcocapitalismo y el libertarianismo y la educación desde esa perspectiva, ¿no? Porque una cosa que es importante, porque bueno, nosotros tenemos un presidente de la nación tan estrafalario y a veces creemos que esto es un personaje simplemente, pero este individuo tributa a una concepción ideológica que tiene, digamos, una cierta trayectoria y un desarrollo importante, que si bien nunca ha aplicado en los términos que se pretende llevar adelante en este gobierno y se está llevando en ningún país por lo menos, pero sí, bueno, lo primero que señalamos es, bueno, ¿cuál es el origen de esta concepción ideológica? Y bueno, decíamos y comentamos cómo en la década del 30 del siglo XX, inmediatamente producida la crisis económica del 29, la crisis financiera de 1929, los gobiernos capitalistas de Occidente, viendo este proceso de crisis económica, viendo el fortalecimiento de la Unión Soviética, la emergencia del nazismo y de los fascismos, tomaron la decisión de salir un poco dentro de los esquemas clásicos del liberalismo y adoptar una serie de medidas como, por ejemplo, darle una mayor injerencia a la presencia del Estado en la actividad económica y promover un entramado de normas, de leyes vinculadas a lo social y a lo laboral. Esta corriente anarcocapitalista, libertarianos, surge con fuerza en esa época, principalmente para oponerse a estas decisiones, a lo que se llama, o se llamó en su momento, los estados de bienestar, que son las formas en las cuales en Estados Unidos, con el New Deal de Roosevelt, en Inglaterra y otros países, y acá en Argentina, básicamente a partir del 43, 45, con el peronismo, son las formas que, digamos, gobiernos, digamos, sin romper con el capitalismo, toman una serie de medidas que hacen al resguardo de los trabajadores, de los ciudadanos en general. Bueno, entonces, este sector ideológico, estos economistas, Rothbard, digamos, también hay varios de esta camada, toman como principal adversario al Estado y a lo social. Entonces plantean, como dice el presidente, y lo hemos escuchado, que el Estado es una organización que tiene como objetivo el robo sistemático de los ciudadanos, se oponen a las legislaciones laborales y de derechos porque dicen que interfieren las leyes del libre mercado y establecen que todos los derechos son una forma de propiedad. Entonces, en ese marco llevan, digamos, ¿cómo se visualiza esto en educación? Bueno, las escuelas se constituyen y se forman de acuerdo a las demandas del mercado, deben ser financiadas no por el Estado sino por fondos privados, deben ser administradas en términos de empresas privadas y cosas muy delicadas, por ejemplo, como se promueve eliminar el concepto de obligatoriedad en la escuela, porque dicen que la obligatoriedad en la educación implica estatismo y adoctrinamiento. Plantean la constitución de un mercado laboral. ¿Qué es lo que es esto? Fomentar la disputa entre las escuelas y priorizar el derecho de los padres, y en ese sentido se termina con la concepción de que el Estado, si eventualmente interviene, no debe financiar la oferta, o sea, construir escuelas, pagar salarios, etcétera, sino financiar la demanda, que es lo que es proveer de recursos a los padres para que los padres elijan directamente, digamos, libremente, cuál es la educación que pretenden para sus hijos. Los famosos vouchers, ¿no? Los famosos vouchers, exactamente. Y esto, digamos, que se puede sintetizar en educación, en la subsidiariedad del Estado. O sea, el Estado abandona su lugar de responsabilidad principal, de la desregulación de las normas educativas y del sistema educativo y la privatización. Estas cuestiones, si uno toma la plataforma de Libertad Avanza, verán que están contenidas en ella. Allí se habla de los vouchers, se habla de la descentralización de la educación, de financiar a los padres,
El homeschooling, ¿no? También que por ahí tenga más importancia los padres decidan cómo educar a sus hijos, no el Estado, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco, bueno, ahí en esa instancia un poco desarrollamos esto y luego empezar, digamos, teniendo en cuenta que estamos con un gobierno que hace ya casi 2 años prácticamente que está gobernando, ¿qué es lo que ha hecho en función de esta concepción ideológica? Y bueno, vemos que lo principal ha sido desjerarquizar el Ministerio de Educación de la Nación, ha pasado a ser una secretaría dependiente del Ministerio de Capital Humano. Es la primera vez desde que tenemos la democracia, recuperamos la democracia del 83, e incluso anteriormente, en el periodo de dictadura, nunca el ministerio dejó de ser como tal, ¿no? No solamente lo han jerarquizado como secretaría, sino que lo han vaciado en su funcionamiento. Y además hay un proceso muy fuerte de financiamiento del sistema educativo. Se ha eliminado el FONIT, se ha vaciado el Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales, se ha producido una reducción drástica de la asignación del porcentaje del PBI a educación, y eso se va visualizando progresivamente en los presupuestos del 24, del 25 y lo que se va a establecer para el 26. Y de hecho, programas de la Secretaría de Educación como de infraestructura y equipamiento, becas estudiantiles, formación docente inicial y permanente, educación técnica, el Conectar Igualdad, en promedio han bajado en relación al año 2023, el presupuesto del 2023, entre un 80 y un 70%, ¿no? Es una bestialidad. Tremendo. Una bestialidad. Sí, o sea, hay un vaciamiento terrible. Fíjense ustedes, es tan perversa la política del gobierno nacional en educación, que han bloqueado la paritaria nacional. Y por ejemplo, a días pasados hubo una tercera reunión de paritaria, y ofrecieron como piso salarial nacional, tomando como referencia el maestro de grado, una propuesta por debajo del más bajo salario que a la fecha se está pagando. ¿Por qué se hace eso? Porque resulta ser que en el presupuesto del 26 hay 26.000 millones de pesos en función del Fondo de Compensación de Desigualdades Salariales. ¿Qué es esto? Que aquellas provincias que por una circunstancia cualquiera no pudieran llegar a ese piso salarial en sus negociaciones jurisdiccionales, la nación provee la diferencia. Bueno, al proponer un piso por debajo del salario más bajo que se está pagando en la provincia, ¿qué es lo que hace? Ese dinero no se ejecuta y por lo tanto Caputo se lo lleva para seguir pagando la deuda externa y cualquiera, digamos, y seguir mostrando que hay superávit fiscal en base al desfinanciamiento del sistema educativo, ¿no? Y esto es como que la perspectiva es que sigue, porque no hay perspectiva, por lo menos ahora, a breve plazo, de que la situación se modifique. El famoso 6% del PBI para educación que estaba por ley ya está totalmente olvidado, y ahora con una conformación de un Congreso que lo favorece, no sé, todavía no han aparecido con la nueva ley de educación, pero todo esto que vos decís quieren plasmarlo en una ley seguramente. Exactamente, bueno, estuvo circulando, como bien decías, a fines del año pasado, un proyecto que se llamó Ley de Libertad Educativa, en la cual se reflejaban estos conceptos que le habían señalado. Por ejemplo, modificaban absolutamente la Ley de Educación Nacional, que en cuyo artículo 4 establece la responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional. La Ley de Libertad Educativa establece en la propuesta, en el artículo 4, inciso D, la subsidiariedad del lugar del Estado, y que el Estado bajo ninguna circunstancia debe sustituir la iniciativa de los individuos, las familias y la sociedad. Y esto, digamos, también la Ley de Educación Nacional, ustedes saben que considera que la educación y el conocimiento es un bien público, un derecho personal y social garantizado por el Estado. Bueno, estos conceptos también se eliminan de la propuesta y se promueve, digamos, un proceso de descolarización y mercantilización. La descolarización concretamente, los que señalabas hace un momento,
con el homeschooling, en el capítulo 6 de esta propuesta, se facilitan, pero en la educación básica, porque hoy, por ejemplo, la educación a distancia, la educación remota, está en función, por ejemplo, en el nivel superior, universitario. Claro, pero acá se lo promueve para educación básica. Es una locura, digamos. ¿Y quiénes podrán acceder? Quienes tengan, en realidad se transforma en una educación de élite. Las élites que podrán educar en casa, porque podrán acceder económicamente a eso. Pero además tiene como un doble componente. Por un lado, la desescolarización, o sea, el sistema educativo no solamente es un ámbito de acceso al conocimiento y los aspectos culturales relevantes para una sociedad, constituye ciudadanía, genera sociabilidad, etcétera. Bueno, todos estos conceptos que son fundamentales son tirados por tierra con estas propuestas, porque acá, digamos, lo que hay que tener en cuenta que estamos hablando de una ideología en la cual, digamos, lo que vale es el individuo en competencia con los otros individuos. Porque, por ejemplo, el liberalismo clásico establece que la sociabilidad se construye a partir del intercambio de los individuos que intercambian bienes, intercambian relaciones, etcétera, etcétera. En este caso, el anarcocapitalismo y el libertarianismo, y no decimos libertarios, porque el concepto libertarios tiene más que ver, digamos, con el anarquismo, con aquellas historias, y los libertarianos tienen más que ver con estos personajes. Ellos promueven esta competencia, una competencia donde, digamos, la ley del más fuerte es la que rige, digamos, el desenvolvimiento social. Entonces, es muy grave todo lo que estamos viendo, y particularmente, como ustedes bien decían recién, esta nueva composición que dio desde octubre del año pasado del Congreso Nacional, y a veces la actitud timorata y, digamos, cómplice de muchos gobiernos provinciales, va generando un escenario propicio para que se lleven adelante estas políticas, ¿no? Sí, acá, bueno, nosotros lo venimos recordando en todos los programas, pero la importancia de nuestros, en este caso, nuestros compañeros y compañeras de la docencia, que por ahí no le dan la importancia que tiene el voto, ¿no? Porque acá en Córdoba el gobierno ganó por un 80%, ¿no? La Libertad Avanza, y era un gobierno que proponía hacer esto. Entonces, por ahí ahora no hay lugar para sorprenderse de que se esté ajustando el sueldo de los docentes, que se esté ajustando, que no haya más computadoras gratis para los chicos, que las intendencias estén fundidas porque no saben cómo solucionar todos los problemas que el Estado Nacional ya no está cumpliendo. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a despertar, ¿no? Y que es importante ver que nuestro voto, bueno, va a tener un efecto en el futuro, digamos, y que puede perjudicarnos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, el año que viene tenemos elecciones nuevamente. Sí, es muy importante lo que señalas, y yo quiero recordarte algo de una experiencia personal. Cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, en el año 23, yo todavía formaba parte de la Junta Ejecutiva de UPC como coordinador gremial, y asumí la responsabilidad porque me pareció que correspondía de hacer un texto, una cartilla donde exhumaba, por decirlo así, estas líneas del programa de la Libertad Avanza, y advertía lo peligroso que esto significaba. Bueno, digamos, la reacción de numerosos docentes fue bastante crítica, bastante cuestionable, es decir, por qué el sindicato hacía política, por qué, digamos, había que dejar libre a los docentes, etcétera, etcétera. Sí, pero también, para ser libre, hay que tener también conocimiento de lo que uno va a hacer. Claro, y bueno, uno después no deberá quejarse o deberá asumir que esta realidad también se ha construido con el aporte de quienes votaron esta propuesta, ¿no? Más allá de
las críticas que pueda haber en las otras opciones. Y lo último que puedo decirte es que a la par del proyecto de libertad educativa, en el Consejo Federal de Educación se ha presentado un proyecto que se llama Ley Bases para el Financiamiento Educativo, que es la derogación de la ley de financiamiento educativo actual, que ya está derogada, digamos, en una serie de artículos del presupuesto aprobado en el 2026. Entonces, las crisis que están viviendo numerosas provincias tienen que ver con los votos que los legisladores de esas provincias han brindado en el Congreso Nacional a las leyes que ha promovido el Ejecutivo Nacional. Entonces, hay que concatenar lo que significa las políticas nacionales y cómo esas políticas nacionales luego se visualizan en las dificultades y en los conflictos que hay en las distintas provincias. Oscar, la verdad que clarísimo, muy claro el panorama, muy claro también, el hacer público a través de un encuentro al que se podía asistir esto que está pasando, que tiene sus raíces históricas y su devenir. Importante también recordar que nunca el gobierno que nos está gobernando de manera nacional no dijo lo que iba a hacer, sí lo dijo. Justamente había que lo dijo con claridad y no tenía que ver con quien lo repitiera o no lo repitiera. O sea, bueno, allí está. Y un modelo que ya se había aplicado, que lo ya aplicó la dictadura, lo aplicó Menem, lo aplicó de la Rúa. Sí, exactamente. Siempre con los mismos efectos nefastos y así que bueno, clarísimo. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido este momento con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por la generosidad de convocarme, dar este tiempo y bueno, a vuestra disposición cuando fuera necesario. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Bueno, la verdad es que siempre decimos, ¿no?, aquí en nuestro programa en el que tratamos de también tener las voces de ustedes, hoy de Analía, de Candelaria, un poco, pero bueno, estamos atravesando un momento difícil. Un momento en que se hace difícil poder darle el lugar, el espacio a aquello bueno, que es propositivo, aquello que viene con toda la fuerza. Bueno, la juventud de Cande, que recién está haciendo sus primeros recorridos en la educación con esta propuesta novedosa para adolescentes, para jóvenes. Y eso sigue estando presente, ¿no? Sigue estando ahí. Sí, y decimos un contexto complicado políticamente, socialmente, la violencia que veníamos repudiando desde el principio del programa. Tremendo. Dentro de nuestro sindicato, pero también violencia que hoy vimos en una escuela de La Falda, comercial, Joaquín B. González, sí. Donde en el baño amenazas, del colegio aparece una amenaza de tiroteo. O sea, es un momento muy complejo, muy complejo. Esto, como decís vos, parece que hay poco espacio, digo, por ahí en espacio radial, que hay que cubrir sí o sí cuestiones ya de la urgencia. Pero una de las urgencias tiene que ser el encontrarnos, el juntarnos, el hacer manada, el hacer colectivo. Y de eso se trata, cualquier propuesta de taller o lo que sea propositiva, se trata de eso, del encontrarnos y de decirnos los que tenemos, del hacer apapacho, ¿no? De eso se trata quizás, porque los chicos y las chicas, los papás allá de la escuela Joaquín B. González han pasado un momento muy difícil. Hoy estábamos haciendo como un relevamiento ahí, Jorge, estábamos comentando con los docentes, se ha pasado un momento dificilísimo, fueron pocos chicos. Fueron pocos alumnos porque los padres asustados nos los mandaron. Con los pocos chicos trabajaron en las aulas sobre el tema en particular, lleno de policías en el exterior que controlaban los ingresos, y situación exactamente igual que se repitió en Mendoza en el día de hoy también. Claro. Exactamente igual. Claro. En el baño aparece una amenaza y eso
despliega todos los protocolos, claro, que después de lo que pasó en San Cristóbal es lógico que eso suceda, ¿no? Así que estamos en una situación complicada. Estaba en un momento difícil. Y creo que bueno, vamos a seguir hablando durante todo este año de estas situaciones, porque no es algo que se vaya a solucionar, es algo que fue creciendo en la sociedad, creciendo entre la gente, este clima de violencia que bueno, que hay que... Y bueno, y asumir trabajarlo. la responsabilidad de los adultos, lo que yo le decía un poco a Roberto, ¿no? La responsabilidad de los adultos de mostrar un mundo a los niños, niñas y jóvenes, un mundo en el que todo parece resolverse con violencia. Violencia verbal, violencia institucional, violencia efectiva en el ver a quién voy a golpear, a quién voy a matar, a quién voy a destituir, a quién voy a cancelar. Bueno, violencias de eso todo está tipo. a veces disfrazado de autenticidad. Yo soy auténtico, te digo lo Tal que cual. siento. No, discúlpame, tenés que adaptar en el contexto donde estás y decir, pero no lo que sentís, porque no, para eso voy a un bar, voy con amigos y digo lo que sé, pero en un medio público, en un aula, el mismo presidente, que, no, porque tengo ganas de decir Claro. viejos meados lo digo, ¿viste? Sí. Legitimando esos discursos que no hacen bien. Precisamente de arriba se genera una cosa para abajo y muy complicada. Sí, y hay que dejar de no darle importancia. Claro, a ese de tema, naturalizar, ¿no? y bueno, él es naturalizarlo. así, Claro. es su No. personalidad, ¿no? Bueno, No. Claro, que no podemos naturalizar, dijimos ninguna todo el manera. año pasado, que le peguen a los jubilados todos los miércoles. tal cual. Bueno, vamos a seguir igual Bueno. este año seguramente. Bueno, puede porque ser que viene un día complicado. no digamos más. eso. Ojalá. Y nos vamos, los estuvimos acompañando en nuestro equipo de producción. Hoy llegó hace un rato, está acá Celso Córdoba. Sí, está, lo veo, creo que está ahí. Creo que está, hoy vino de la salita de 4 y bueno, bien, muy bien. María Rosa Jara, Moni Bramajo, que hoy no les tocaba, pero que bueno, ya les tocará la semana que viene. Y hoy tuvimos la visita de Analía Gómez, de Candelaria, que voy a tratar de Murúa. Cande, recordanos dónde estás haciendo tu taller, lo mismo que Analía, como para que quien quiera comunicarse lo pueda hacer. Bien, es en el salón de UPC de Cosquín, que es en la calle Presidente Perón 428, si no me equivoco. Bien. Es los viernes de 15 a 17 horas, atelier de letras para jóvenes y adolescentes. Bien. Para los adultos son los jueves de 16:30 a 18:30, ahí Perón casi esquina Pan de Azúcar, los y las esperamos. Y esperamos que en el transcurso del año por ahí nos lleguen algunos trabajitos de ustedes. Qué lindo, algunos alumnos claro. que quieran leer. Tengo un compilado, se los mando la semana que viene, de por qué escribimos. La gente ha dicho por qué escribimos. Hay un compilado qué que le estoy lindo. editando. Me Y encanta. es bonito, se los mando la semana que viene. Dale, gracias. Bueno, quería recordar que el programa se repite mañana jueves a las 17 horas, el día sábado a partir de las 20 en Radio La Minga, en Villa Yardino, en el 94.7 del dial. Y recordar nuestras redes, en Facebook y en Instagram estamos como La Tiza Punilla. Vamos a publicar ahí, no publiqué todavía, pero vamos a publicar todos los talleres culturales para los que están interesados. Bien. Y recordar que en YouTube, también en La Tiza Punilla, donde se pueden suscribir, están subidos todos nuestros programas del año pasado y de este año, donde pueden volver a escucharlos aquellos que quieran. Muy bien, y los estuvimos acompañando aquí en vivo, Jorge Morván, Jorge Boido, mi nombre es Valeria Flesia. La semana que viene, miércoles, 19 horas, nos encontramos en Villanos Radio. Adiós. Chau. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestros sueños. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso. De bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.